Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición o a esta reunión que estamos haciendo en el marco de la Semana Mundial del Inversor. Para Refinitiv y para mí en particular es un placer ser parte de esta semana, aportar nuestro pequeño granito de arena en todo lo que tenga que ver con educación financiera, con difusión de buenas prácticas. Compartimos totalmente este objetivo, así que es buenísimo poder compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de finanzas sustentables o sostenibles. Queremos compartir con ustedes qué está pasando en el mundo, algunos datos muy alentadores o positivos, por lo menos desde mi parte, y también algunas ideas para promover el desarrollo. En esta tarea me acompaña hoy Mónica Erpen. Mónica es la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, es licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Argentina en la Empresa, con posgrado en especialización de Mercado de Capitales de la Universidad de Buenos Aires y aspirante a la maestría de Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín. Desde 2003 se desempeñó como directora ejecutiva del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y anteriormente desde 1988 ocupó diferentes cargos relacionados con la investigación y desarrollo en el mercado de valores de Buenos Aires. Dicta clases en muchas universidades, escribió libros, todos ustedes en Argentina la conocen y seguramente muchos de nuestros colegas que nos están acompañando en la región también. Así que me parece muy bueno empezar la charla con ella. Mónica, antes felicitarlos por esta organización y agradecerles personalmente por la invitación que nos dieron a participar, y quedamos en tus manos para que nos cuentes un poco la agenda que está promoviendo la CNV, la importancia que vos considerás que tienen estos temas, y ya después yo les cuento un poco más de lo que está pasando en el contexto internacional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por haberse sumado a esta iniciativa. La verdad que en el medio de la coyuntura actual, de esta crisis inédita que vive el mundo, que vive Argentina, tener este tiempo, esta posibilidad de poder frenar un poco la cotidianeidad de lo que es atender la emergencia para pensar en estos temas que tienen que ver con la educación financiera es un tema que realmente, bueno, agradezco la invitación, nos impulsa a seguir trabajando en un tema, el que nos convoca hoy, que sabemos que implica una profunda transformación cultural. Yo quiero contarles así como, un pequeño recuerdo. Me voy a tomar el atrevimiento de usar un minuto para decir que fue en el 2005 cuando me aproximé por primera vez a estos temas. Yo doy clases en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en un programa digamos, que tiene que ver con los negocios, y una profesora estaba preparando justamente una charla para un congreso internacional que se hacía en Argentina, donde empezaba a aparecer este concepto de responsabilidad social empresaria. Y se acercó y me dijo: Mónica, me encantaría que vincules la responsabilidad social empresaria con el mercado de capitales. Y yo dije, wow, ¿y eso cómo hago? ¿Qué está pasando en el mundo? La verdad que en ese momento en Argentina no teníamos todavía ninguna de las cosas que hoy tenemos 15 años después, y me costó encontrar esa vinculación. La encontré en la experiencia de países cercanos como Brasil, y ahí básicamente lo que se planteaba era que la posibilidad que tenía el mercado de capitales de impulsar estas demandas sociales que tienen que ver con una mayor sustentabilidad, no solamente de lo económico, sino también de lo ambiental y social, estaba muy vinculado, porque en realidad lo que el mercado podía hacer es vidriera para que se puedan distinguir las cosas que se hacían bien de las que se hacían mal. Y básicamente ahí el camino, digamos, que uno encontraba como para poder favorecer esto era, primero, bueno, lo que yo estuve haciendo durante estos últimos 15 años, que era en cada lugar en el que yo podía transmitir la importancia de este nuevo paradigma para todo lo que tiene que ver con
lo que es la organización y la vida de la empresa, poderlo, educar, concientizar, difundir todas estas prácticas. Y luego venía, digamos, además de todo esto, que es el proceso que todos los que tenemos, digamos, algún lugar en donde podemos ser escuchados, tratar de llamar atención sobre la importancia de todo esto, tenía que ver con empezar a construir los vehículos y ver cómo los mercados se podían sumar para poder generar espacios de distinción de las empresas que tenían algún tipo de práctica sostenible de las que no los tenían. En ese sentido, digamos, celebro que, aunque pasó mucho tiempo, ya desde el año 2017 CNB, con lo que fue el lanzamiento del Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, empezó a incluir estas cuestiones que no son menores y que quisiera también ponerlas de manifiesto porque hay también hay un tema instalado en la agenda pública que ha sido de alguna manera puesto de manifiesto en el título de esta semana cuando decimos Semana de los Inversores y las Inversoras, y es también el tema de perspectiva de género. Y justamente en ese panel de gobierno corporativo, que luego Bolsas y Mercados Argentino lo convierte, basado en estos lineamientos, en un panel de buenas prácticas de gobierno corporativo, está el tema de que las empresas que están listadas en ese panel tienen que tener al menos una mujer en sus directorios. Entonces, todo va generándonos estos cambios culturales, poner sobre la mesa las necesidades que la sociedad está, digamos, de alguna manera poniendo de manifiesto, y yo creo, y eso me encanta, y me encanta compartirlos con ustedes, a través de las nuevas generaciones. Hay un recambio generacional que llama la atención sobre la necesidad de generar riqueza, pero generarla sobre la base de una sustentabilidad que tenga que ver con lo ambiental y con lo social. A ese código de buenas prácticas de gobierno corporativo, en marzo del 2019 se sumó por parte de la CNB la emisión de los lineamientos para la emisión de bonos sociales verdes y sustentables, y también ahí el sector privado y a través de BIMA también hay un panel que está preparado para poder hacer el listado de estos bonos. Lo importante acá es que ustedes sepan que por parte de CNB los vehículos disponibles son los vehículos que están disponibles en general para cualquier emisión: obligaciones sociales, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, y es el propio sector privado, en este caso los paneles que generan los propios mercados, los que terminan de manera dando la autorización a que coticen en esos paneles especiales y poder generar así la distinción. Quizás el punto más importante que me encantaría resaltar en esta jornada para alentar todo el esfuerzo que se hace desde el sector público y el sector privado para poner este tema en la agenda, es que este año, en medio justamente de esta crisis inédita, lo que estamos observando, y esto es en el mundo también, es que el modo en que ha impactado esta crisis y de alguna manera la necesidad de dar respuestas a todo lo que va a ser la reconstrucción del entramado social y económico, ha puesto mucho el objetivo, no solamente en lo que tiene que ver con lo ambiental, sino también con el impacto que se derrama sobre lo social. En ese sentido, de alguna manera, las líneas técnicas de CNB, cuando se planteaba el tema de por qué estos paneles de cotización no avanzaban más rápidamente, una de las cuestiones, seguramente no la única, por supuesto, era que siempre que estamos pensando en cómo identificar estas emisiones, implica algún costo de transacción adicional, una certificación, una etiqueta. Entonces, pensando cómo podíamos colaborar de alguna manera, no para las grandes emisiones y las grandes empresas que sabemos que esos costos de transacción son perfectamente asimilables a un monto de emisión grande, sino también para ver cómo podíamos colaborar desde CNB para derribar algunos mitos de que solo el mercado de capitales es para las grandes empresas, para los grandes emprendimientos, para los grandes emisores. Pensamos en una actividad conjunta, de alguna manera, un trabajo a través de una mesa
con los profesionales de Comisión Nacional de Valores y de la Universidad UNTREF y pudimos autorizar hace unas semanas una etiqueta de impacto social que permite de alguna manera poder tener una primera calificadora doméstica que pueda, digamos, tomar la iniciativa de empezar a pensar estos temas y ponerlos de vuelta en la agenda y empezar a ver cómo por ahí emisiones que nosotros de alguna manera buscábamos saber qué nombre podía ser para sintetizar esta idea que teníamos y pensábamos en esta idea de sumar, porque la idea es siempre sumar a lo que ya sabemos que es posible, y es posible el acceso de las grandes empresas, el acceso de los grandes emprendimientos, ver estos otros emisores no convencionales que por ahí tienen un tamaño más pequeño, que están por ahí más en las economías regionales, que están dirigidos a una población objetivo que justamente tiene que ver con situaciones de segmentos más vulnerables, el tema de las mujeres, que ahora vemos cuántas encuestas nos demuestran que realmente tienen más problemas para poder acceder al crédito. Y pensamos entonces que teníamos que del otro lado también incentivar esta otra pata de nuestra cadena de valor, que es el tema de la figura del inversor socialmente responsable. Así que ahí CNB está en proceso de elaborar una guía para poder también identificar a los inversores socialmente responsables y ver cómo podemos crear conciencia en este entorno tan difícil realmente que vamos a tener por delante en los próximos años post pandemia, para instalar de alguna manera esta idea de que esta relación riesgo-rentabilidad, que quizás fue el paradigma que durante las últimas décadas nos gobernó, tendrá que ser quizás planteo compartido con una visión un poco más amplia, donde también tengamos esta posibilidad de participar de alguna manera con una parte de las inversiones que cada uno pueda hacer para tener algún tipo de gratificación, de recompensa que no sea solamente la rentabilidad, sino también, digamos, este componente social y ambiental que nos permita de algún modo tener esta mirada, digamos, este nuevo paradigma. Así que, a ver, estamos trabajando en impulsar primero que esto se conozca y se tenga en cuenta la demanda social. Yo recuerdo cuando preparaba esa presentación en el año 2005, que leía libros de especialistas y había muchas cosas en las que no estaban de acuerdo, pero había una en la que sí estaban de acuerdo, y era que iba a haber mayor responsabilidad social, lo que ahora sería la sustentabilidad, digamos, abarcando no solamente la gobernanza, sino también lo ambiental y social, cuando la sociedad demandara eso. Que no es que porque las empresas son malas no lo quieren hacer, sino que simplemente por una cuestión cultural. Esto tiene que ver con una demanda social. Bueno, permítanme decirles lo que pienso. Pienso que esa demanda social ya está instalada, que las nuevas generaciones, la verdad que doy clases en muchos lugares y cuando planteo esto me miran como diciendo, Mónica, qué novedad. Ya sabemos que tenemos que hacer más sustentable el planeta y que tenemos que ser más colaborativos. Quizás es a la gente de mi generación que nos cuesta más pensar que hay algún otro tipo de recompensa que no sea estrictamente la rentabilidad. Entonces digo, atención porque en el mundo esto está, ahora nos van a contar que también esto es una buena noticia para las empresas porque en el mundo más desarrollado esto tiene alguna ventaja. Claramente Argentina, siendo un mercado de capitales que siempre anda un poco a los tropiezos, viendo cómo supera las dificultades de las crisis recurrentes que tiene la macroeconomía y demás, va haciendo pasos un poco, digamos, ¿no? Como en contra a veces de la corriente, porque a veces se dificulta el tema cuando no hay una estabilidad macroeconómica para que todas estas cuestiones se desarrollen. Pero a pesar de eso, el mercado avanza. De todas maneras, uno sabe que cuando está hablando de transformaciones culturales, estos temas toman tiempo. Pero creo que el mensaje hoy es decir, hay una Comisión Nacional de Valores muy atenta a este tema. Creemos que el tema de la inclusión
y de la inclusión, además con perspectiva de género, que es un poco lo que nos motivó en esta Semana Mundial de los Inversores y las Inversoras a ir con el foco puesto en esto. ¿Cómo hacemos que más emisores y emisoras y más inversores e inversoras enfocados en lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y con esta idea de que son necesarias las finanzas sostenibles, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a estar enfatizando, con guías, con líneas, con trabajos que tienen que ver como esto de sacar una etiqueta a nivel de una universidad pública para que sea, digamos, de alguna manera la bandera atrás de las cuales estamos esperando tengamos también otras iniciativas que nos permitan distinguir esto y trabajar con otros organismos del Estado para poder identificar todas las prácticas que sean necesarias para poder transversalmente ir detrás de estos objetivos. Hay muchísimo para hacer. Realmente creemos que, bueno, incluso en estas primeras aproximaciones que hemos tenido con otros organismos, nos encontramos con digamos, emisores que están intentando realmente hacer las cosas muy bien. Desde CNB estamos abriendo todas las puertas para que esos emisores que quizás no sabían que tenían la posibilidad de emitir un bono verde o un bono verde y con perspectiva social, tengan hoy, digamos, todo el apoyo para poder hacer que este panel de cotización que tenemos hoy crezca y crezca con esta idea, ¿no? Así que bueno, por nuestra parte les diría que estamos con eso, muy enfocados en tratar de difundir y apoyar todo esto, muy enfocados en generar guías. Creemos que esto tiene que ser, digamos, una transformación que venga del lado de lo voluntario, por eso lo importante de la educación y por eso lo importante de generar estos espacios. Bueno, quiero agradecer esto. Espero que ahora toda esta charla que tengamos nos dé mucho más impulso para entender que este es el camino. Y bueno, y también tenemos ahí una encuesta que estuvimos de alguna manera pergeñando durante el día de ayer, que nos va a dar un poco la pista, bueno, de si hay un escenario fértil para poder impulsar todo esto que sabemos va a ser algo muy positivo para el bien común. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a quedar escuchando la presentación con mucho gusto y bueno, y seguimos en contacto para todo lo que necesiten desde la Comisión Nacional de Valores. Muchísimas gracias, Mónica. Algunos puntos muy valiosos de tu presentación sobre que es un camino bastante transitado y que falta mucho más por hacer, pero que no estamos empezando desde cero, ¿no? Y que el contexto que tenemos post pandemia puede impulsar muchas de estas cosas que vos venías descubriendo a lo largo de los años. Para lo que queda de la presentación, la idea es contarles, como les decía al principio, algunos datos de finanzas sostenibles, darles algunas definiciones para los que hoy están haciendo una pequeña primera introducción a este mundo. Y también vieron en la pantalla, antes de comenzar, van a ver en la pantalla que tienen distintas herramientas, pueden hacer preguntas, escribirlas en el chat, que las vamos a compartir al final si tenemos unos minutitos, y estamos a disposición de lo que ustedes quieran. Hagamos esto bastante interactivo, como les decía. Bueno, algunas definiciones. El público que tenemos hoy es bastante diverso, así que empecemos por algunas definiciones. Básicamente, las finanzas sustentables empiezan a generar una dimensión mayor de interés a la hora de tomar decisiones de inversión y ponen en la balanza un resultado triple, si se quiere, o con muchos coeficientes donde se incluye el impacto social, ambiental, además de los rendimientos financieros, que es parte de las finanzas más tradicionales. Y con la combinación de todos esos factores es cuando se ve realmente el éxito de una compañía, ¿no? Si avanzamos un poquito más, ¿qué quiero decir con esta definición?
cómo se toman las decisiones o cómo se tomaban en el mundo más tradicional las decisiones de inversión. Se miraban las noticias, los estados contables de las compañías, se hacía el análisis técnico de la evolución de la acción, se comparaba con otras empresas similares de la industria. Bueno, todo eso sigue y es muy relevante, pero también agregamos esta dimensión, ¿no? Para nosotros en Refinitiv, como proveedor de datos financieros, esto implica cargar a nuestras bases más de 450 factores o criterios o datos sobre las compañías. Una de las formas en que los mostramos es eso que están viendo en pantalla, que es un monitor de sustentabilidad, donde consideramos los 3 aspectos que yo les decía recién, ¿no? Para el ambiental, tiene que ver el impacto climático, las emisiones de carbono, en la gestión de los residuos, el uso de energías y eficiencias energéticas que las empresas puedan encontrar, el uso del agua. Hay muchísimos factores o criterios que entran dentro de la categoría ambiental. Para el lado social, se empieza a considerar la fuerza de trabajo, los beneficios que se le dan a los empleados, los temas de diversidad que mencionaba Mónica tan relevantes, factores de seguridad e higiene, entrenamiento, oportunidades de desarrollo, derechos humanos. Todo eso es considerado dentro de las compañías. Por eso no es algo nuevo. En todas las empresas donde nosotros trabajamos, de alguna manera estas cosas se consideran, y lo que es importante es darle valor, y por eso la presentación de hoy se llama Descubriendo el valor de las empresas, porque la idea es entender más de las empresas más allá de su rentabilidad, su EBITDA o sus datos financieros tradicionales. Y para la parte de gobernanza se considera la estructura, las funciones, estas áreas de compliance o de responsabilidad social, a dónde reportan, si hay un protagonismo del directorio, una consideración, si tienen líneas de denuncias, un montón de cosas que hacen también a la gestión y a la transparencia de las compañías. Entonces, al final empezamos a considerar muchas cosas que hacen del análisis de la compañía algo mucho más valioso y más rico. Y no necesariamente es más complejo. Incluso creo que tiene un gran beneficio en contextos de alta volatilidad como el que estamos viviendo, porque sacan un poco el ruido del contexto, los saltos de las acciones, y lo que estamos haciendo es viendo cómo la empresa puede funcionar y rentabilizar en el largo plazo. Esto no es una teoría, esto no es una idea, esto no son ganas. Hoy ya 1 de cada 3 dólares en el mercado de capitales global ya están invertidos, ¿no? De Asset Under Management, ya están invertidos bajo criterios de ESG. Entonces también eso es importante que sepamos que es algo que está pasando, que cada vez tiene más relevancia. Si querés, Agus, podemos pasar a la próxima slide, donde les cuento un poquito qué motiva las finanzas sostenibles o sustentables. Un poco voy a repetir lo que comentaba Mónica, pero solo a manera de estructurar estas ideas desde mi punto de vista. La regulación es importante y hay mucho que se ha trabajado en regulación. Todo esto surge a partir del 2015, donde más de 193 países definen los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, seguramente ustedes los escucharon, porque impactan a países, a empresas, a gobiernos. Y a partir de esa definición de 17 objetivos de desarrollo sustentables, más toda una gestión de objetivos individuales, que son unos 160, empiezan a definirse las reglas de juego y los criterios, y cada uno de los países empieza a implementar regulaciones distintas. Por ahí lo más avanzado que tenemos en el mundo es Europa, donde se está definiendo una taxonomía o una forma de reportar, donde se están generando los incentivos y demás, ¿no? Y después desde como comentaba Mónica, en Argentina, con generar instrumentos para fomentar esto, y en otros países de la región está pasando lo mismo. El otro punto muy importante son las nuevas generaciones y la mayor conciencia del impacto del cambio climático, del impacto que tiene la desigualdad
en las economías, ¿no? Y eso también ha ayudado al desarrollo de las finanzas sostenibles. Hay algo que es muy importante, es la transferencia de riqueza a las nuevas generaciones. Esto no es un tema menor. Le pongo un poco de números a lo que comentaba Mónica. Hay una encuesta muy interesante que hizo Schroders, el fondo, en el 2018, donde entrevistó a más de 22.000 personas en 30 países. Y empezó a dividir esas respuestas por edad, ¿no? Entonces, el grupo de entre 18 y 44 años tenían una mayor propensión a todo lo que eran inversiones e interés en inversiones sustentables versus el grupo de 65 años o más. Y eso es bastante significativo. Para que se den una idea, ahora en el 2020 hay una transferencia de riqueza en el mundo hacia nuevas generaciones de más de 24 trillones de dólares, ¿no? Eso son dólares que quedan en el control de las nuevas generaciones y claramente van a ganar ahorro e inversión bajo estos criterios. Entonces es muy importante para las ALICs que nos están siguiendo, para los captadores de inversiones, tener esto en cuenta. Después está la parte de la competencia entre las empresas, ¿no? Y eso también es importante. Los first movers o los que primero toman la iniciativa de reportar, de aplicar políticas, de generar esa conciencia hacia la empresa, va a tener una ventaja competitiva versus otras empresas de su industria o de su región. Y desde el lado de los inversores, cada vez están buscando en este mundo tan complicado generar rentabilidad, ¿no? Y a veces uno de los factores que demuestran mayor rentabilidad son empresas que cumplan con criterios ESG, ¿no? Decimos criterios ESG porque básicamente es por la sigla en inglés de impacto ambiental, social y corporativo. Déjenme demostrarles con datos, con números un poco, por qué decimos que las finanzas sostenibles son un buen negocio, ¿no? Ciertamente acá la bibliografía para esta afirmación está dividida. Hay quienes realmente ven que esto genera mayor rentabilidad y hay otros que todavía no están tan convencidos. Y eso tiene que ver principalmente con la disponibilidad de la información, con, como decía Mónica, las estructuras de los mercados, los tamaños de los mercados. Yo creo que a medida que se vayan desarrollando más y más instrumentos y más información de las compañías, vamos a tener más datos para comparar y para poder, digamos, fundamentar estas argumentaciones. Pero de todas maneras, si bien está dividida, hay mucha bibliografía que confirma que mejores prácticas de ESG o mejores prácticas de sustentabilidad determinan mejores rendimientos en el largo plazo. Y por el otro lado, no hay quienes contradigan eso. Entonces, claramente es un buen incentivo para empezar a analizar. En la pantalla, creo que están pudiendo ver, tenemos un ejemplo. Yo traje dos ejemplos para mostrarles hoy. Uno es la performance de nuestro índice de diversidad e inclusión versus un índice benchmark general, donde nosotros, ahí en la presentación tienen todos los links a la bibliografía, toda la metodología de nuestras evaluaciones es totalmente abierta, está en refinitiv.com, por si quieren investigar más sobre esto, nosotros felices de compartirles. Voy a comentarles rápidamente esto, pero hay mucho para conversar sobre esto. Entonces, la línea azul es el índice de las empresas con mejor política de diversidad e inclusión, y como ven, en los últimos 10 años, si no me equivoco, ha performado por encima del benchmark, ¿no? del resto de las compañías. Y eso tiene, digamos, claramente altos beneficios y rendimientos. Después, si avanzamos un poquito más hacia adelante, tenemos otro índice, que es el de gobierno corporativo, que por ahí este es el más fácil de entender. Entonces, acá están las empresas de mejor gobierno corporativo en Estados Unidos,
Unidos comparadas con el S&P 500 y también en los últimos 5 años ha mostrado una rentabilidad mayor. En este caso es la línea blanca por arriba en este análisis que yo les muestro hoy. Entonces, básicamente sí ya tenemos datos, por lo menos en grandes mercados, de que esto realmente genera mejores rendimientos. ¿Qué pasa igualmente en lo que no podemos analizar todavía, en otros que no están definidos? Bueno, lo que hemos descubierto en otro informe que hicimos a mitad de este año es que las empresas que aplican buenos criterios de sustentabilidad o de ESG son más resilientes, y esto no es poca cosa, ¿no? En lo que están viendo en pantalla son las pérdidas en este contexto terrible de pandemia y de crisis en el mundo, y dividimos a todas las empresas que estábamos analizando entre las 10 top performers o las 10 de mejor valuación de sustentabilidad y las 10 de peor valuación de sustentabilidad. Y lo que vemos es que las empresas que aplican sus programas de ESG han tenido menos pérdidas, son más resilientes ante este contexto tan complejo. Entonces también es una buena noticia que no solo genera mayores ganancias, sino también mitiga los riesgos y mitiga las pérdidas. Por supuesto, estamos tomando muestras de información de algunas empresas, de algunos mercados. Hay mucho por desarrollar. Nosotros felices de seguir trabajando en la región y en Argentina para generar todos estos datos como estamos haciendo, pero estos son algunas ideas que queremos dejarles a ustedes planteados. No me quiero extender mucho más, pero quiero ir un poquito sobre la dinámica y la evolución, ¿no? Creo que hoy podemos encontrar un círculo virtuoso de acuerdos y colaboración, regulación y reglamentación y generación de nuevos instrumentos que permiten, digamos, lo que es un mejor mercado de capitales, básicamente, para definirlo rápidamente. Algunos ejemplos adicionales a los que vimos en estas 3 dinámicas, si quieren les comento. Por ejemplo, no todo es regulación, hay mucho trabajo de acuerdo y de colaboración. Nosotros a nivel global participamos de una mesa de trabajo de inversiones digitales y desarrollo sustentable que generó la ONU en 2018, y la importancia que cuando se lanzó esta mesa, que se decía, hay más de 1.200 millones de personas que se incluyeron gracias a la tecnología en la economía más formal, o hubo inclusión financiera en el mundo gracias a desarrollos, ¿no? ¿Cuánto más podemos hacer? Estamos recién empezando. Y eso también es sumamente importante, ¿no? Cómo generamos este impacto positivo. Además de lo que comentaba Mónica de la Agenda Argentina, también a mitad del año pasado se armó un protocolo de finanzas sostenibles de los bancos, ¿no? Con el objetivo de empezar a construir una estrategia socialmente sustentable. El protocolo que definieron los bancos se da en 4 ejes principales: en el desarrollo de políticas internas, que es muy importante, en crear productos y servicios financieros para apoyar el desarrollo de las empresas, en optimizar los sistemas de riesgos y evaluación para la entrega de créditos, para mejorar, digamos, las oportunidades, y también en promover una cultura sustentable. Entonces, como ven, son algunos ejemplos tanto internacionales como locales que hablan de todo lo que está pasando en el ecosistema. De regulación creo que ya hablamos bastante, no tiene mucho sentido que profundice en eso. Y tal vez de instrumentos, además de los índices que ya les mostramos, a mí me gusta contarles siempre la experiencia que tuvimos con el BID, donde hace ya varios años desarrollamos Index América. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, generó toda la metodología junto con una empresa de tecnología que se llama S-Network y universidades de Estados Unidos,
que generaron este índice de las mejores empresas en Latinoamérica que cumplen con los factores ESG y además un criterio muy importante de desarrollo. Y ese Index América da una visibilidad muy interesante de lo que está pasando en la región. Después se generaron subproductos sobre el Index América en base a género, en base a industrias. Es un buen ranking para considerar. ¿Qué más les puedo contar? Bonos, si quieren hablamos, el año pasado se emitió el primer bono de género en Panamá para apoyar a la productividad y el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Este primer bono de género fue muy importante, fueron 50 millones de dólares que se emitieron, pero el foco principal que tenía el proyecto era que el 46% de la población activa de Panamá no tiene acceso al crédito bancario, ¿no? Y que las mujeres muchas veces generan emprendimientos que sostienen a la economía familiar y emprenden. Entonces, este bono dedicado a financiar esos proyectos es un buen instrumento financiero para apoyar estas tendencias. Entonces, son solo algunos ejemplos que yo les quería compartir para demostrar este círculo virtuoso que hoy está pasando. Y para terminar esta parte de datos y más datos, algunas tendencias positivas creo yo que me gusta destacar en otro de nuestros reportes y encuestas con clientes. Nosotros vemos avances, ¿sí? Pequeños avances en los últimos 3 años. Hubo crecimiento de variables como los bonos de los directivos alineados a objetivos de largo plazo, no de corto plazo, diversidad de género en las juntas directivas, en los comités ejecutivos. Hay pequeños avances, tenemos que hacer mucho más en ese sentido, pero se ven tendencias de crecimiento, ¿no? La utilización de auditores externos por parte de la empresa también creció. Y hay muchos otros datos que ahí pueden ver en pantalla del que nosotros estamos viendo esta evolución, que esto no es una moda, que no es una burbuja, sino que es algo que vino a instalarse en el mercado de capitales, y creo que un poco suscribiendo lo que decía Mónica al principio, ¿no? Porque hay demanda también y es una buena forma de responder. Si avanzamos un poquito más, o para terminar, antes de abrir a las preguntas del público y a una pequeña encuesta que les queremos hacer con Mónica para entender si es verdad este cambio cultural que estamos planteando, quiero poner todo lo que estamos hablando en práctica. Cuando empecé esta charla hoy no presenté a Refinitiv, y por ahí muchos de ustedes no los conocen, pero si hubiera presentado Refinitiv al principio de esta conversación, sin contar todo lo que hablamos en esta primer media hora, seguramente no iban a entender mucho de por qué a mí me gusta presentar a la compañía como lo voy a hacer ahora en un segundo. Tengo mucho para decir de Refinitiv. Para que se den una idea, somos una empresa que empezó en 1851, van dando información, todos estos datos que les estoy contando un poquito con otras tecnologías un poquito más obsoletas como las palomas mensajeras, y después fuimos implementando impacto, innovación, tecnología en muchos aspectos. Pero tal vez esa definición más tradicional de la compañía no es la que quiero darles hoy, o en este contexto que estamos planteando en el día de hoy. Creo que es igualmente importante comentarles qué hacemos de Refinitiv en el marco de una política responsable y de sustentabilidad, ¿sí? Entonces nosotros en Refinitiv tenemos compromisos con nuestros empleados y con la sociedad, y los distribuimos, si se quiere, o los priorizamos en 2 enfoques distintos, ¿no? Cómo operamos hacia el interior de nuestra compañía, y también cómo impulsamos un comportamiento sostenible más allá de lo que es nuestra compañía, con todo lo que son nuestros clientes, nuestros socios comerciales y nuestros proveedores.
Entonces, les cuento algunos ejemplos para que sepan. En el 2018, cuando creamos Refinitiv, digamos, a partir de la separación de Thomson Reuters, definimos objetivos, si se quiere, de corto plazo, que todos se han cumplido en este 2020, que tienen, bueno, que ver, ahí lo ven un poquito más en detalle en la pantalla, pero con aligerar nuestro impacto en el ambiente. Somos una empresa de muchos servidores, de muchas oficinas, y hoy podemos decir que somos neutrales en emisión de carbono, y hemos desarrollado muchos otros objetivos. También ayudamos a repensar, si se quiere, o representamos, mejor dicho, y apoyamos a las comunidades en donde operamos, con muchísimos beneficios para nuestros empleados, para que puedan hacer trabajo con la comunidad. Y también diferentes políticas en cuanto a diversidad de inclusión. Por ejemplo, ayer tuvimos nuestro día de empleados, donde trabajamos con distintos grupos dentro de la compañía y demás, sobre temas de género, sobre temas de sustentabilidad, de proyectos, muchas cosas que estamos planteando internamente. Y también tenemos un compromiso muy grande en dar a conocer, y creo que por eso estoy aquí esta tarde, a dar a conocer qué está pasando en el mundo, porque es importante, y permitirle a los inversores y a las empresas contar con toda la información que hay disponible para poder tomar estas decisiones de inversión con criterios más amplios y de más largo plazo. Lo último que les comento rápido, que es una de las cosas que hablan sobre nuestro compromiso, es que somos parte fundadora de la Alianza para el Futuro de los Datos Sostenibles. ¿Sí? Es muy difícil, no es un balance, no estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que sabemos cómo reportar todos estos datos. Entonces, llegar a los acuerdos, entender qué es importante para el inversor, entender qué es importante para el regulador, cómo se tiene que publicar, con qué frecuencia, quién lo tiene que hacer, quién lo tiene que validar. Son discusiones que se están dando a nivel mundial, y nosotros somos parte de eso, para justamente ser un canalizador y un facilitador de este nuevo tipo de gestión de inversiones, y que no genere más problemas. Así que esto les quería contar hacia el final, ¿no? Básicamente para que sepan un poco de que estamos hablando de cosas muy prácticas, muy del día a día, que seguramente en las empresas donde ustedes trabajan, a las empresas que ustedes asesoran, ya están, pero a veces es importante tomar conciencia y empezar a reportar hacia afuera todo lo que hacemos en nuestras compañías. Hasta acá creo que estamos con la presentación que yo quería compartir con ustedes. Antes de abrir a las preguntas que tengamos de la audiencia, creo que vamos a tener tiempo para una o dos preguntas. Queríamos hacer una encuesta que ustedes ya están participando o ya están viendo en pantalla, ¿sí? Si están dispuestos como inversores a tomar decisiones sobre empresas o proyectos con impacto en el largo plazo, que tengan tal vez un rendimiento menor a otros activos disponibles en el mercado en el corto plazo. ¿Sí? Como decíamos con Mónica al principio, nosotros vemos un cambio cultural, un cambio de tendencia, pero bueno, queremos escucharlos a ustedes y queremos que sean parte de esta discusión. Así que les vamos a dar unos segunditos para que nos contesten. Es anónima, no les vamos a pedir dinero, es solo para saber cómo estamos entendiendo los mercados y si comparten las intenciones o los comentarios que estábamos haciendo en el día de hoy. Bueno, tenemos algunas buenas noticias. No sé, Mónica, si estás por ahí y si estás pudiendo ver la pantalla.
porque solo el 13% dijo que no. Así que me parece que es una muy buena noticia. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Yo no te estoy viendo, Mónica, no sé si estás en la... Nadia, ¿vos estás? Porque tal vez está bueno que compartamos algunas conclusiones finales. La tenemos a Nadia Montenegro, también del equipo de la Comisión Nacional de Valores. Sabíamos que por ahí, por la dinámica del día, Mónica tenía que salir en algún apuro, así que Nadia está acá. Muchas gracias, Nadia, por acompañarnos. También, bueno, tenemos algunas buenas noticias. Me está diciendo Agus que no tenemos... Ah, perfecto. Yo no la estoy viendo. No las veo ni la escucho. ¿Vos la ves y la escuchás? No la veo. Pero okay. Está. Ahora si no... A ver. Nadia, si querés, mientras conectamos o reconectamos en el día a día, tal vez, no sé, nos podés comentar un poco sobre si vos y la comisión en general están viendo más interés. El año pasado, por ejemplo, había mesas que conectaban inversores con emisores. ¿Cómo ves el interés, ¿no? en estas cuestiones en el mercado? Ahí está. Bueno. Se te escucha con un poco de delay. Bueno, contestando a tu pregunta, Silvina, sí, estamos viendo ese interés de varios actores. Un poco la pandemia nos puso en un escenario como extraño, ¿no? Para la proximidad, para esas reuniones que veníamos haciendo, pero no sé si se me escucha bien, ¿no? Te escucho ahí a lo lejos, ahí creo que mejoró. ¿Ahí? Sí. Ok. Sí, venimos como juntándonos con varios actores que se nos acercan espontáneamente, algunas emisoras. Ya vemos también el interés de inversores, como decía Mónica, que tienen, digamos, ese mandato de socialmente responsable. Es muy incipiente, ¿no? Y hay varios organismos que, como decías también, el Banco Central, los distintos organismos del Estado que también se van subiendo, digamos, a lo que es finanzas sostenibles. Así que se está viendo ese interés, esa articulación. La realidad es que queremos llegar también a aquellos que no ingresaron todavía al mercado de capitales, como manifestaba Mónica, un poco a quienes no son usuarios convencionales del mercado de capitales. Por eso tenemos que hacer un gran trabajo de difusión y educación, ¿no? Porque si no siempre como que quedan las grandes empresas en aquellos inversores como aseguradoras que tienen ese mandato, entonces tenemos que ir un poco más allá y conocer. Así que estamos haciendo ese trabajo, digamos, teniendo reuniones, participando en mesas de finanzas sostenibles, desde economía, con algunos actores interesados, y la idea es también ir sumando al sector privado y a la sociedad civil. Así que, bueno, por nuestra parte también trabajando por el lado un poco de lo que es sustentabilidad, finanzas sostenibles, y el lado de gobierno corporativo, que sí, seguimos haciendo nuestros grupos de trabajo que tenemos con las emisoras, con la academia, con las universidades, y seguir fomentando algo que es un camino que es incipiente, que lo venimos transitando hace unos poquitos años, pero la verdad es que tenemos mucha aceptación digamos, por los participantes del mercado. Así que sí, bienvenidos, y también una idea un poco de hacer estas guías, como señalaba Mónica, es sumar a más interesados. Así que nosotros somos un organismo que tiene mucha apertura en ese sentido.
Gracias. Nadia, les hago a cualquiera que quiera contestar una pregunta que llegó de la audiencia. ¿Cuáles han sido las barreras que han identificado para que las empresas incorporen los factores ESG? ¿La contesto yo? ¿La contesto yo? Sí, o sea, nosotros estuvimos trabajando en la etapa, digamos, primaria, que son con los bonos temáticos. Lo primero que sacamos en relación a finanzas sostenibles desde la CNB es las cuestiones de los bonos sociales, verdes y sustentables, ¿no? El próximo paso va a ser enseñar a las empresas a reportar. Como decía Mónica, no imponer, sino, digamos, con educación, con guías, con cuestiones más, digamos, más no tan duras de reglamentación, tratar de concientizar de que empiecen y enseñarles a reportar. O sea, ese es el próximo paso. Todavía estamos en el anterior, que es difundiendo lo que son los bonos verdes, sociales y sustentables, que una de las principales barreras que nos encontramos, que por eso tenemos un panel pequeño, digamos, de lo que es bonos temáticos. Actualmente está el panel de BIMA y hay solamente 2 emisores de bonos verdes. La primera barrera de entrada que nos encontramos es los costos adicionales que pueden, para los emisores, que pueden tener el etiquetar, ¿no? El certificar como verde o social el bono. Por eso también estamos haciendo un gran trabajo de difusión y concientización con quienes pueden ser revisores o certificadores externos. Y ahí es donde hace unas semanas se lanzó, digamos, la certificación de la UNTREF, de una universidad pública, para calificar como social, y esto va a tratar de hacer una apertura, digamos, que haya más jugadores certificando, calificando el bono temático, porque nos encontrábamos que eran precios quizás muy costosos para las emisoras, eran certificadores, digamos, de afuera, extranjeros, no locales, y bueno, ahí se encarecía todo lo que es el proceso de emisión de este bono, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. Y el próximo paso sí va a ser las cuestiones de difusión de cómo reportar ESG. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Antes de dejarles a ustedes las conclusiones finales y los comentarios, quiero contestar muy rápido una segunda pregunta que llegó, que es si existe algún criterio uniforme para analizar y luego reportar los ESG rankings, y si no hay, cuáles son o las medidas que se están tomando. Yo desde mi lado como proveedor de información, lo que les puedo recalcar es lo que les comentaba durante la presentación, que nosotros tenemos un equipo de research dedicado que se encarga de colectar todos estos 400 o 450 puntos de interés, conceptos que nos interesan de las empresas, que están muy alineados a los estándares globales y a las regulaciones más avanzadas, que tienen que ver con algunos de los ejemplos que yo les dije al principio. Nosotros hoy les mostré índices y rankings y evaluaciones, pero en general lo que tratamos de hacer es disponibilizar todos los datos limpios para que los inversores, las empresas puedan acomodar y combinar esos datos de la mejor manera posible, compararse con la competencia, compararse con la región, buscar un benchmark a donde quieren acercarse. Entonces, creo que uno de los principales valores que nosotros damos es toda la información cruda, disponible en distintas aplicaciones para el análisis, la información histórica, y también algo muy importante que nosotros hacemos por una cuestión de transparencia es solo incorporamos en nuestra base de datos información que hayan publicado las empresas de forma general. Recopilamos información de sus sitios web, de sus reportes de sustentabilidad, no hacemos encuestas, no hacemos llamados. Todo lo que las empresas colectan, informan en manera pública, nosotros estandarizamos. Es importante el tema de estandarización también, porque, por ejemplo, sobre mujeres en el directorio, alguno puede reportar como porcentaje, otro por número. Entonces, nosotros hacemos que todos esos datos hablen el mismo idioma, pero siempre en base a la información que las empresas publican
a toda la comunidad y guardamos esas bases de datos. Entonces, eso también ayuda a la transparencia y a la gestión para generar indicadores. No me voy a extender en esto, pero sí quería contestar una pregunta que había interés de datos. Mónica, espero que ahora nos vamos a mutear, Nadia y yo, a ver si te podemos escuchar sin eco y bueno, para que nos compartas tus conclusiones finales. Espero que hayas podido ver el resultado de la mini encuesta que hicimos a la audiencia, que es bastante alentadora también. No la escuchaba y creo que ahora tampoco ya la vemos, la perdimos. Nadia, ¿vos sí me escuchás? Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿alguna conclusión final, algún comentario en representación? Ahora sí, ahora está. Ahí está. Pero no sé por qué. No, ya sé qué pasa. Me parece que estamos con el audio de Nadia y no con el audio de Mónica. Yo estoy muteada. No sé qué estamos haciendo. A ver, ¿ahí me escuchan? Agus, vos nos podés ayudar desde el más allá. Bueno. No estamos escuchando nada. Bueno, sí, una lástima. Quería tener las conclusiones finales. No sé cómo lo podemos resolver. Yo la escuchaba, Mónica. Pero bueno, seguramente que no va a faltar ninguna oportunidad de revisar esto. Podemos compartir después con la audiencia algunas palabras finales, el resultado de la encuesta y algunos comentarios. Ya estamos cerca de cumplir la hora, así que bueno, quería agradecerles a todos por el interés, a la CNV por la participación y por la invitación a participar en la semana de los inversores y las inversoras, que esperamos que sigan disfrutando de la agenda y bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo.